en Santiago capítulo 5, los versículos del 7 al 11. Usted lo encuentra y afírmelo con un amén. Amén. Vamos a estar leyéndolo en esta hora. Todos unidos vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Santiago 5, 7 al 11. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. ¿Qué palabra se repite aquí, hermano? ¿Lo notó? ¿Cuál? Paciencia, paciencia, paciencia. Hermanos, tenemos aquí en estos versículos 5 versículos y 5 veces que se repite la palabra paciencia. ¿De qué nos estará tratando de hablar el Señor ahí? De la paciencia. Amén. Hermano, vamos a hablar de esto en esta hora y yo espero que usted abra su corazón para que Dios, a través de esta porción, haga algo en esta noche en nuestras vidas. El tema se titula Siendo pacientes. Vamos a orar y entramos en el tema. Padre, ayúdanos a entender qué es lo que nos quieres decir cuando leemos en tu palabra y nos encontramos con la palabra paciencia. Obra en estos minutos, dame sencillez y que pueda exponer lo que tú me has dado para honra y gloria de tu nombre y para edificación de esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar, hermano. Hermanos, la palabra paciencia describe o significa, nos habla acerca de la capacidad que posee una persona para tolerar o para atravesar soportando una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. De esta manera puede decirse que un individuo con paciencia es aquel que no suele alterarse. Amén. Ahora, según el diccionario, la palabra paciencia significa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, simple y llanamente. Hace algunos jueves yo hablé acerca de la perseverancia y aunque son muy parecidas, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué significa perseverancia? Es la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas y permanecer en esa capacidad de hacer. Paciencia es capacidad de soportar algo sin alterarse. Ahí es donde está la diferencia. Lo podemos notar, hermano. 5 veces en 5 versículos nos habla Dios de paciencia. Dios nos quiere decir algo en esta noche, ¿sí? Y es que la paciencia, hermano, es necesaria en nuestra vida como cristianos. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, vemos algunas cosas en las cuales debemos ser pacientes. La primera de ellas es el versículo 7, Santiago 5, 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
y la tardía. Aquí nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos o debemos esperar pacientemente, de la misma manera que un labrador espera el fruto de la tierra. Amén. En el esfuerzo del trabajo en la obra. Por ejemplo, el trabajo en el campo. Aquí está el ejemplo más sencillo que el Señor nos puede poner. Es un trabajo de labrar la tierra en donde se requiere paciencia y constancia. Hermanos, cuando yo era niño y veía, hoy están dormidos, ¿verdad? Amén. Yo veía que pasaban los hombres ahí en mi pueblo que iban a la labor. Ellos salían muy temprano de su casa y algunos iban a pie. Llevaban sus machetes, llevaban sus azadones, llevaban sus palas. Algunos iban a pie, otros iban a caballo. Algunos otros iban en carretas. Y más recientemente se usaron los tractores o las camionetas. Pero ellos iban todos los días a la labor, ¿sí? Era obra de todos los días. Estuviera el sol como estuviera, si estaba muy fuerte el calor, o en el tiempo de la lluvia, o en el tiempo de frío, ¿sí? Ellos tenían que ir a cuidar la cosecha. Pero luego venía la cosecha y yo veía pasar las carretas copeteadas de lo que estaban cosechando según la temporada, ¿sí? Maíz o cebada o trigo, lo que hayan sembrado. Yo veía los remolques también rebosando. ¿Y sabe qué es lo que se me grababa mucho? Que arriba de donde iba todo eso que estaban ellos cosechando, iban los hombres que estaban labrando durante todos esos meses, iban acostados, como vulgarmente se dice, echadotes ahí, ¿verdad? Ahí iban tranquilos, llenos, satisfechos de haber levantado la cosecha. Aquí nos dice esta porción: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermano, nosotros como cristianos tenemos un privilegio, y es trabajar para el Señor, trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Trabajar para el Señor debe ser para cada uno de nosotros un gozo muy especial, un privilegio muy especial. Servir a Cristo debe ser para nosotros como cristianos algo muy precioso, algo muy preciado. Hermanos, no estamos sirviendo a un gobernante humano, no estamos sirviendo a una alta autoridad, no estamos sirviendo, escuche, no estamos sirviendo a un mito, sino a una realidad, a un Dios vivo. Cristo vive. Necesitamos entender eso. Es un privilegio servir al Señor. ¿De qué forma? Hay muchas formas, hermanos, ¿sí? Muchas formas. Acabamos de hacer una: cantarle al Señor. Cántele al Señor. Venga al coro, entrénese para cantar. Sirva al Señor por medio de cantos especiales. Utilice los talentos para servir al Señor. ¿De qué otra manera podemos trabajar para el Señor? Enseña a otros la palabra de Dios. Aquí hay vasta oportunidad para trabajar en escuela dominical, como ayudantes, en cursos o clases especiales, en los cultos infantiles. Tenemos mucha apertura y mucha necesidad de obreros. Aproveche esa oportunidad para servir al Señor, porque es un gozo servir al Señor y es un privilegio poderlo hacer. Amén. Hermanos, tenemos por ejemplo el área de la cuna. Hermanas, es un privilegio hacer eso. Le voy a decir por qué. Hay varias cosas. La primera de ellas es que no lo va a hacer ni para mi esposa, ni para los padres de ese bebé, es más, ni para ese bebé. Si usted va con el corazón correcto, es para el Señor. Amén. Número uno. Número dos, quizá usted está arrullando, cambiándole los pañales al próximo pastor de esta iglesia.
o a un hombre que Dios va a utilizar en una manera extraordinaria aquí o en cualquier parte del mundo. Amén. Entonces son privilegios que nos da el Señor. Ahora, atendamos a esa responsabilidad como se merece. Hermanas, entre más hermanas se involucren en el servicio de la cuna, menos veces te tocan en el mes. ¿Sí? Pero entre menos se involucren, entre menos quieran participar, pues más veces te va a tocar en el mes. Pero no pierdas la brújula. Esto es algo que se hace para el Señor, para la gloria de Dios. Involúcrate en alguna actividad para el Señor. Hace un rato le decía a la iglesia que descubrimos un talento tremendo este domingo pasado. Tenemos a un animador de eventos especiales excelente en nuestra iglesia, y usted puede contratarlo a través de mí, su representante, es nuestro hermano Omar Muñoz. ¿Sí? Dirigió, amenizó, hizo los concursos, dio los premios, ¿sí? Todos felices, todos contentos, ¿verdad? Y tú lo ves ahí sentado, que parece que ni habla, que no mata ni una mosca, ¿sí? Y mira nomás, el Señor descubre nuevos talentos, ¿sí? Si usted lo quiere para su próxima boda, joven, señorita, ¿sí? Para su próxima quinceañera, él puede dirigirle los juegos y nuestro hermano Carlos no se enoja. Al contrario, va a disfrutar, ¿verdad? Hermanos, cualquier cosa que hagamos es para el Señor y es un privilegio ganar almas para Cristo. Es una forma de servirle. Hermanos, martes, sábados en la mañana, sábados en la tarde, domingos al mediodía, involúcrese, trabaje en una ruta. Necesitamos gente que trabaje en las rutas. Necesitamos obreros de rutas para invitar a gente que son prospectos, que se han ganado allá en el campo, y hermanos, para darles un seguimiento. Hermanos, necesitamos servir al Señor, pero necesitamos ser pacientes sirviendo al Señor, ¿sí? El esfuerzo requiere paciencia, la acción requiere perseverancia, sí, pero hermano, sí, es un esfuerzo el servir al Señor. Amén. Lo que hagamos amerita un esfuerzo. Necesitamos ser pacientes. Acuérdese que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Pablo fue llamado y fue bautizado y estuvo en el exilio 3 años en una comunión con Cristo, preparándose para servir, y él fue paciente. Hermanos, Moisés estuvo 40 años en el desierto con las ovejas de su suegro, y luego 40 años sirviendo al Señor, guiando al pueblo de Dios en el desierto. Dígame usted si no hay paciencia en esto, ¿sí? David fue ungido rey sobre Israel, pero fue perseguido por Saúl por 3 años antes de tomar el trono. José, hermano, estuvo en la cárcel antes de llegar a ser el segundo después de Faraón allá en Egipto. ¿Está conmigo? Se necesita paciencia en la obra de Dios. No tires la toalla. Sigue en el instituto, sigue en tu clase, sigue enseñando a niños, sigue visitando, sigue en el coro, sigue en la música, sigue en la ruta, sigue tu llamado. Necesitamos esa paciencia. Nuestro ejemplo máximo es Jesús. Hebreos 12, dice el versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, por ahí dice un dicho que más vale que trote que dure y no paso que canse, o algo así, ¿sí? Vete trotando, no agarres toda la fuerza y luego ya te cansaste, te desinflaste, ya no vienes, ya no haces, ¿sí? Necesitamos aguantar con paciencia el esfuerzo. Dice ahí en el verso 3: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús no tiró la toalla, hermano, aunque tuvo muchos motivos para hacerlo. Jesús lo hizo con ánimo, y dice aquí que soportó con gozo. Entonces nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Ahora, ¿has estado animado en las cosas de Dios?
¿Estás trabajando con todo en el ministerio en el que Dios te ha puesto? ¿Estás sirviendo al Señor con esa paciencia que demanda el padecer o soportar sin alterarse? Yo espero que sí. Aquí tenemos el ejemplo, hermano, de ser pacientes en la obra. El labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pero noten, en segundo lugar, hermano, tenemos que ser pacientes en la aflicción, en la prueba. Noten Santiago 5:11. Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído noten, la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Nos habla de la paciencia de Job. Sabemos quién fue Job, amén. Fue un hombre allá en tierra de Uz, llamado Job. Y este hombre, dice la Escritura, que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y bueno, él era un hombre muy rico. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yutas de buey, 500 asnas, muchísimos criados. Y dice la Escritura que aquel varón era más grande que todos los orientales. Pero hermano, él sufrió de una pérdida material y lo sufrió con paciencia. Dice ahí en Job capítulo 1 que, bueno, versículo 15, desde el 13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Después nos habla de que vino otro criado que le anuncia que, bueno, fuego de Dios había caído del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Luego nos dice que también vinieron, dice todavía el verso 17, estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Hermanos, después de ser un hombre muy rico, Job en un día perdió todo, ¿sí? Toda la posesión material que tenía. Y sí, puede haber aflicción en la pérdida material, pero tenemos que ser pacientes y permanecer. Dios todavía está en su trono. Pregunto, ¿qué has perdido en lo material últimamente? ¿Ha habido algo que hayas perdido en lo material? Hay que ser paciente. Recuerda que paciencia es la capacidad de padecer soportando algo sin alterarse. Sí, quizá haya pérdida material, pero tenemos que seguir igual, tenemos que no bajar la guardia, tenemos que vivir cristianamente, tenemos que adorar al Señor, tenemos que seguir al Señor todavía, porque Él está en su trono. Ahora, Job tuvo una pérdida muy fuerte sentimentalmente. Mientras estos hablaban, dice la Escritura, que vino otro y le anunció que mientras sus hijos estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano el mayor, un gran viento vino del lado del desierto y azotó la casa. La casa cayó sobre los jóvenes y murieron. Job tuvo una tremenda pérdida sentimental. Perdió a sus hijos el mismo día que perdió lo material. Pregunto, ¿has perdido algo que has amado entrañablemente? ¿Has perdido algo que te ha causado aflicción? Recuerda que tenemos que ser pacientes aún en las pérdidas emocionales. Tenemos que tener esa paciencia, esa capacidad de padecer o soportar lo que Dios nos ha mandado sin alterarnos. Job, hermano, perdió la salud. Conocemos la historia de Job. Entendemos que una sarna maligna se apoderó de él y que él tenía que tomar un tiesto de barro para rascarse. Pero hermano, fue paciente aún en la prueba, en la enfermedad. Él fue paciente. Nos habla aquí también, hermanos, en Santiago, del ejemplo de los profetas. Y ahí en Hebreos 11 nos habla de Noé, de Abraham, de Sara, de todos aquellos, hermanos, que anhelaban una patria mejor, una patria diferente, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamar Dios de ellos,
porque les ha preparado esa ciudad. Pero hermano, ni Abraham, ni Jacob, ni José, ni Moisés vieron su obra completa. Ellos tuvieron que padecer, hermano, pero ahora están en el salón de la fama de la fe en Hebreos 11. ¿Por qué? Porque ellos permanecieron con paciencia. Tenemos el caso de Moisés, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Hermano, en ambos casos la bendición de Dios estuvo al final. Job fue paciente. Y nos dice en el libro de Job que Dios quitó la aflicción cuando él hubo orado por sus amigos, y que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. En el caso de los profetas, también ellos tenían su mirada puesta en el galardón. ¿Y sabe qué? Ellos allá en el cielo van a tener una posición muy especial, y ellos van a recibir un galardón muy especial por dejarse usar con esa paciencia. Siendo pacientes, nosotros tenemos que ser pacientes en las pruebas, pero también debemos ser pacientes en otra área. Y ahí está Santiago capítulo 5, el versículo 8. Santiago 5, 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nos dice que con paciencia necesitamos afirmar nuestros corazones. Tenemos que tener esa paciencia en lo que nos afirma en nuestra vida cristiana. Vuelvo a insistir, tenemos que estar en oración. Tenemos que tener vidas de oración. Jesús enseñó a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que ser pacientes en la oración. Dios sí contesta oraciones. Dios sí escucha oraciones. Tenemos que ser pacientes en lo que nos afirma. La oración nos afirma como cristianos. La palabra de Dios nos afirma como cristianos. Mucho cuidado en dejar el alimento espiritual. Mucho cuidado en decir yo ya me lo sé todo, ¿sí? Mucho cuidado en decir yo ya leí 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 veces la Biblia completa. Tenemos que seguir con paciencia. ¿Por qué? Porque Dios todavía no termina con nosotros. Hermanos, personalmente he leído la Biblia no sé cuántas veces completa, y el Señor me sigue hablando. Y me sigue diciendo cosas nuevas y cosas diferentes cada día de mi vida. ¿Está conmigo? Tenemos que ser pacientes y no tirar la toalla. Tenemos que ser pacientes, hermano, en la separación del mundo y la comunión con Cristo. Tenemos que ser pacientes en el congregarnos, no dejando de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Hermano, tenemos que ser pacientes en la comunión unos con otros. Dice el verso 9 de Santiago 5. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Tenemos, hermano, que ser pacientes en esa comunión entre cristianos. Hechos capítulo 2 verso 46 nos dice que los primeros cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenemos que ser pacientes en estas cosas, hermano. Pacientes en la obra de Dios, en el trabajo que Dios nos permite hacer para Él. Tenemos que ser pacientes en la prueba, en la aflicción. Pero también, hermano, tenemos que ser pacientes, como lo enseña la Biblia, en lo que Dios nos afirma. No tires la toalla, sigue adelante orando, leyendo, viniendo a congregarte, teniendo ese compañerismo cristiano. Ahora, ¿cuál es la razón, hermano, de la paciencia? Ahí está en los versos 7 y 8, Santiago 5. Dice la Escritura, Santiago 5, 7: por tanto, hermanos, tened paciencia
hasta la venida del Señor. También dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La mayor prueba, insisto, en la vida del cristiano es el tiempo, es permanecer, es ser pacientes en la lucha, es ser pacientes en la brega, es ser pacientes, hermano, en esa comunión con el Señor, es ser pacientes aún en las aflicciones, en las turbaciones, en las necesidades. Tenemos que permanecer. Ser pacientes, hermano, en aquello que nos va a dar el crecimiento espiritual. Y que no nos pase como a los de Galacia. ¡Hey, oh Gálatas insensatos! Corrías bien. ¿Qué os estorbó? ¿Qué os estorbó para seguir creciendo? ¿Qué os estorbó para seguir sirviendo al Señor? ¿Qué os estorbó en medio de la aflicción o de la prueba para ya no permanecer? Bueno, hay que saber y entender que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Vamos a ver algunos pasajes aquí. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, el verso 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, vamos a tener aflicción al servir al Señor, amén. Vamos a tener aflicción, no es gratis, amén. Vamos a tener aflicción porque a través de esa aflicción el Señor nos va a probar. Y va a venir la enfermedad, va a venir el problema en el matrimonio, va a venir la angustia o el quebranto, pero necesitamos ser pacientes. Sí, nos vamos a desesperar en las cosas que nos afirman. Otra vez la iglesia, otra vez orar, otra vez leer la Biblia, otra vez una campaña, otra vez ser pacientes. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Pero hermanos, lo que nos espera allá es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo que ni siquiera podemos imaginarnos tú y yo. ¿Y sabe qué? Nada más porque el Señor nos ama. Amén. Yo quisiera que leyéramos, hermano, ahí en Santiago, pero ahora en el capítulo 1. En Santiago capítulo 1. Note lo que dice los versos 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer esta porción, hermano, por favor, todos juntos. Santiago capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Amén. ¿Ya estamos ahí? Leamos, dice así su palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pregunto, ahora, ¿podrías pensar que en cualquiera de estas áreas que hemos hablado te hace falta paciencia? No me contestes, contéstate tú mismo, ¿sí? Recuerda que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, sin que aquello que está pesando sobre mí, ¿sí?, me altere en mi forma de vida cristiana. ¿Te estará faltando paciencia? Si te falta paciencia, hermano, no le pidas a Dios que te dé paciencia, por favor. Porque acabamos de leer que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si tú le dices: Señor, dame paciencia, te va a probar y va a mandar otra prueba y va a mandar otra prueba, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mejor pídele al Señor gracia,
ora que el Señor te dé gracia y de esa manera podrás permanecer pacientemente, siendo paciente en todas estas cosas, porque de ello depende nuestro galardón en el cielo. Con los ojos cerrados, nadie mirando, por favor, ayúdame a ser paciente. Señor, dame gracia. Yo he estado trabajando en la obra y me he involucrado. Yo necesito de esa gracia para seguir adelante. No, el trabajo no es fácil. El trabajo no es fácil. Ah, Señor, vengo a pedirte gracia para permanecer. Ayúdame a no tirar la toalla. Ayúdame a seguir adelante, aún en la lucha, en la aflicción, en la pérdida material, en la pérdida emocional que he pasado. Ayúdame a permanecer en el camino correcto, en la actitud correcta. Dame de tu gracia, Señor. Señor, ayúdame a permanecer en las cosas que me afirman. He estado soltando la oración, he estado soltando la palabra, he estado soltando la comunión. Es más, he estado soltando la separación del mundo. Ahora estoy más cerca del mundo. Señor, yo necesito esa capacidad de padecer, de soportar algo sin alterarme. Dame de tu gracia. Con los ojos cerrados, el rostro inclinado, deje que Dios le hable y que el Espíritu Santo le escudriñe.